¿Y si te dijera que un caballo puede sentir más que un humano y hasta arriesgar su vida por salvar la tuya? En un antiguo barrio mexicano, una anciana estuvo a segundos de desaparecer para siempre, hasta que un imponente caballo K9 apareció como enviado del cielo. Lo que pasó después no solo salvó su vida, sino que destapó un secreto tan grande que podría cambiar el destino de todos. Quédate, porque esta historia no es un simple milagro, es una verdad que te va a estremecer. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde templada en San Miguel del Norte, ese barrio antiguo donde el tiempo parecía moverse más despacio que en cualquier otro lugar. El sol se filtraba entre las nubes con una luz dorada que bañaba las fachadas coloridas y descascaradas de las casas, pintando de naranja los muros de adobe. El aire olía a pan recién horneado y a café tostado, aromas que escapaban por las ventanas abiertas de las cocinas. Las calles empedradas tenían ese sonido particular cuando alguien caminaba sobre ellas, un eco suave que mezclaba historia y rutina. En una de esas calles caminaba lentamente doña Mercedes Álvarez. Tenía 78 años, la piel curtida por los años y el sol, marcada por arrugas profundas que parecían mapas de historias vividas. Su cabello blanco, recogido en un chongo firme, dejaba escapar algunos mechones plateados que bailaban con la brisa. Vestía una blusa color vino, ya gastada, y una falda negra que le llegaba a las pantorrillas. Llevaba en una mano una pequeña bolsa de manta con 3 piezas de pan dulce envueltas en papel, y en la otra, un bastón de madera oscura que había sido de su difunto esposo. Mientras avanzaba, saludaba con una sonrisa cansada pero sincera a los vecinos que se asomaban por las puertas o que estaban sentados en banquetas. «Buenas tardes, doña Mercedes», le decía don Chano, el zapatero, sin levantar la vista de las botas que reparaba. «Dios la bendiga, hija», respondía ella, con ese tono dulce pero firme que la caracterizaba. Al llegar a la esquina de la calle del Perdón, donde un viejo farol de hierro siempre colgaba torcido, se detuvo un momento para descansar. Se apoyó contra la pared de una tienda cerrada y dejó que la mirada se perdiera hacia el final de la calle, donde el empedrado se curvaba y desaparecía entre las casas de techos bajos. No sabía por qué, pero sintió un ligero escalofrío, como si algo invisible estuviera cambiando el aire a su alrededor. Fue entonces cuando lo vio, una furgoneta blanca estacionada junto a la acera, con las puertas traseras entreabiertas. A su lado, un hombre alto, de hombros anchos, con cabello negro corto y un suéter oscuro, fingía mirar su teléfono. Pero sus ojos, fríos y calculadores, se levantaban cada pocos segundos para observarla. Mercedes, acostumbrada a la calma del barrio, intentó convencerse de que no era nada, que tal vez esperaba a alguien. Dio un paso más, luego otro, hasta que sintió una mano grande y áspera cerrarse con fuerza sobre su brazo. «¿Qué?», alcanzó a decir con la voz quebrada. El hombre no respondió. La jaló hacia la furgoneta con una fuerza que no correspondía a una simple conversación. Su corazón empezó a latir con fuerza, y el bastón cayó al suelo, rodando por las piedras con un golpe hueco. «Suélteme, por favor», suplicó, intentando resistir. «No grite, señora», dijo él con una voz grave y seca. «Solo coopere y nadie saldrá lastimado». Pero Mercedes no podía entender por qué. Nunca había tenido enemigos, nunca se había metido en problemas. Y sin embargo ahí estaba, siendo arrastrada como si fuera un objeto sin valor. En ese instante, un sonido rompió el silencio del barrio. El repiqueteo rítmico de cascos sobre piedra, rápido y firme, como un tambor de guerra acercándose. Mercedes giró la cabeza y, entre la bruma del polvo que se levantaba, vio una figura que no encajaba en esa calle tranquila. Era un caballo castaño, musculoso, con un pelaje que brillaba incluso bajo la luz tenue de la tarde.
Llevaba un arnés negro en el pecho con las letras K9 bordadas en blanco. No tenía jinete ni riendas, pero su paso era decidido, como si supiera exactamente hacia dónde ir. Sus ojos oscuros, profundos, no miraban a nadie más que a ella. El hombre que la sujetaba se tensó al verlo acercarse. «¿Qué es esto?», murmuró sin soltarla. El caballo, en un movimiento que parecía ensayado 1000 veces, se colocó frente a la furgoneta, bloqueando el camino. Sus patas delanteras golpearon el empedrado y su respiración se escuchó fuerte, como si estuviera advirtiendo algo. Mercedes sintió que el tiempo se detenía. Por un momento dejó de escuchar al hombre, dejó de sentir el dolor en su brazo. Todo lo que había era la mirada fija del caballo sobre ella y una sensación extraña que le erizó la piel. Una paz mezclada con fuerza, como si alguien desde el cielo le hubiera mandado ese guardián en el momento exacto. «Apártate, animal», escupió el hombre, intentando intimidar al caballo. Pero el caballo no se movió. Dio un paso más hacia adelante, inclinando el cuello, y lanzó un relincho que hizo eco entre las paredes viejas del barrio. Varias ventanas se abrieron y algunos vecinos empezaron a asomarse sin entender lo que pasaba. Mercedes, con lágrimas acumulándose en los ojos, recordó algo, un recuerdo enterrado bajo décadas. Años atrás, en una de las afueras del pueblo, había encontrado un potrillo herido. Pasó semanas cuidándolo en secreto, escondiéndolo de quienes querían sacrificarlo. Oró cada noche para que sobreviviera, hablándole como si entendiera cada palabra. Un día, el potrillo desapareció. Nunca supo si había muerto o si alguien lo había llevado. Y ahora, ese brillo en los ojos del caballo frente a ella, era imposible no reconocerlo. El hombre comenzó a impacientarse. Miró hacia los lados, notando que cada vez más vecinos observaban desde las puertas. La respiración del caballo se volvió más intensa y Mercedes sintió que algo grande estaba a punto de suceder. No sabía cómo, pero estaba segura de que ese encuentro no era casualidad. Era la hora en que muchas casas de San Miguel del Norte olían a tortillas recién hechas. En la azotea de la vecina, unas sábanas blancas se mecían con el viento tibio. En la tienda de Don Chano, un radio viejo soltaba boleros bajito y un niño en triciclo pasaba por la banqueta contando en voz alta sus vueltas. 15, 16, 17. Todo parecía normal, de esos atardeceres que uno guarda en la memoria sin darse cuenta. Nadie imaginaba que a unos metros el destino de medio barrio estaba a punto de doblar una esquina. Doña Mercedes Álvarez, 78 años, seguía parada frente al farol torcido de la calle del Perdón, tratando de recuperar el aliento. Su blusa color vino tenía polvito de pan, la falda negra rozaba sus pantorrillas y su chongo plateado no se había movido ni un centímetro, aunque sus manos sí temblaban un poquito. El bastón de madera, el de su difunto Arnulfo, estaba tirado a media calle, como un testigo silencioso que no sabía a quién señalar. A un costado, la furgoneta blanca esperaba con la puerta lateral abierta. El hombre que la había sujetado, Julián Herrera, medía más de 1,80 m, hombros anchos, cabello negro corto y barba de 2 días. Entre la sombra que le hacía el marco de la puerta y la luz dorada que caía por detrás, su mirada se veía más dura de lo que era. No era un improvisado. Vestía una chamarra gris sin logos, pantalón oscuro, botas cómodas. En la muñeca izquierda llevaba un reloj barato con rayones. En los bolsillos, silencio. «Suba, señora», ordenó sin levantar la voz, apretándole el antebrazo con una mano. Su tono no era de arranque, era de alguien que ya había hecho esto antes. «Yo no me voy con usted, joven», alcanzó a decir doña Mercedes, con esa dignidad chiquita pero firme que quiebra más que un grito. Julián la jaló apenas. No quería hacer escándalo. Lo que no esperaba era el sonido que bajó por la calle como trueno de verano. Cascos contra piedra. No era un trotecito, era un golpe decidido, directo,
que rebotó en las paredes de adobe y atravesó el pecho de todos los que alcanzaron a escucharlo. Varios vecinos asomaron la cabeza por las ventanas y el niño del triciclo se quedó detenido, con la boca a medio contar. Del fondo apareció un caballo castaño, cuello arqueado, ojos oscuros que parecían sostener la mirada como una persona. En el pecho, un arnés negro con las letras blancas. K9. No traía jinete, ni cuerda, ni silla. Solo traía prisa. Cruzó la esquina con seguridad y se plantó entre la furgoneta y la anciana como si estuviera cumpliendo una orden que nadie más había escuchado. «¿Qué es esto?», soltó Julián, dando un paso atrás por pura sorpresa. El caballo sopló fuerte por la nariz, bajó un poco la cabeza y clavó las patas delanteras en el empedrado. A su alrededor, el polvo se levantó lo suficiente como para dibujar una aureola. El olor a tierra tibia se mezcló con el aroma dulce de pan que salía de la bolsa de manta de doña Mercedes. «¡Santo Dios!», susurró la anciana, y en sus ojos grises apareció un brillo que no venía del sol. «Hijo, ¿eres tú?». No habló con certeza, habló con memoria. En la nuca sintió el mismo calorcito que había sentido hace décadas cuando curó a un potrillo con una pata mala en una parcela detrás del río. Aquella vez, el animalito la olía como si fuera su madre y la miraba como si entendiera cada palabra de fe que ella le soltaba. Ese recuerdo regresó de golpe como viento que abre la puerta. «Señora, coopere», insistió Julián, más nervioso. «Nadie quiere problemas». Doña Mercedes no apartó la vista del caballo. Le temblaban los dedos, pero no del todo por el susto. Era esa sensación rara, muy de adentro, de que no estaba sola. El caballo giró apenas el hocico hacia ella, un gesto chiquito que valía más que una frase. Luego movió las orejas hacia Julián y tensó los músculos. Era un bloqueo perfecto. Si el hombre intentaba meterla a la furgoneta, tendría que pasar por encima del animal. «Aléjate», dijo Julián intentando sonar firme. «Aléjate». El caballo dio un paso, no para atrás, para adelante. Plantó el pecho. La placa K9 brilló un segundo con el reflejo del farol. Varias puertas se abrieron. La señora Tencha cruzó la calle con un rebozo a medio poner y dijo temblorosa: «Es un caballo de la policía. Miren la placa. Nadie en San Miguel del Norte había visto un caballo K9 sin jinete, y menos uno tomando decisiones». La gente empezó a murmurar, pero no se acercaba. Era una mezcla de respeto y miedo. El niño del triciclo, que se llamaba Matías, le preguntó a su papá desde la banqueta: «Papá, ¿los caballos también cuidan gente?». «Sí, hijo», dijo él con la voz que le sale a un papá cuando no quiere meter miedo. «Hoy nos están cuidando a todos». Julián midió la distancia. Si se lanzaba a la puerta con la anciana, el caballo podría embestirlo. Si soltaba a la anciana, perdía la misión. Volteó discretamente la muñeca para ver el reloj rayado. Era de esos relojes que se heredan o se compran de segunda mano con prisa. Apretó los dientes. «Señora, yo no quiero hacerle daño», dijo, bajando un poco el tono. «Nomás necesito que venga conmigo». «¿Con usted a dónde?», preguntó doña Mercedes, con respiración corta. «¿Qué quiere de mí?». Julián calló. No tenía permitido decirlo, y aunque quisiera, las palabras no le saldrían fáciles. Había una batalla interna en su mirada, porque por un instante pareció que dudaba. El caballo lo miró como solo miran los animales cuando presienten algo de uno. No el bolso, no la ropa, sino el corazón. «Dios lo está viendo, mijo», alcanzó a decir la anciana. «Y este caballo también». El castaño relinchó. No fue un relincho largo, fue un aviso. Levantó la mano derecha, la pezuña, apenas del suelo, y la volvió a apoyar con fuerza, dejando la huella marcada en el polvo. Julián aflojó el agarre de la anciana lo suficiente como para que ella respirara sin dolor, pero no la soltó. De las ventanas salieron teléfonos. Nadie se presentó como héroe, pero muchos marcaron al mismo número: emergencias. A lo lejos, un ladrido arrancó, otro contestó,
y por un instante parecía que los perros del barrio también sabían que algo grande estaba ocurriendo. ¡Julián!, gritó una voz desde la otra cuadra. Era un chavo flaco con sudadera azul, un ayudante que había vigilado sin que nadie lo notara. ¡Muévete ya! Ese grito rompió la burbuja. Julián, impulsado por la urgencia, intentó jalar de nuevo a doña Mercedes. El caballo se adelantó medio cuerpo y con un movimiento lateral muy medido metió el pecho entre la puerta de la furgoneta y los dos cuerpos humanos. El metal rechinó. El castaño no pegó, no mordió, no pateó, solo ocupó el espacio como una puerta viva. ¡Quítate!, explotó Julián, bajando por primera vez la máscara de calma. No lo provoque, dijo don Chano desde su zapatería asomado. Ese animal vino con permiso de arriba. La frase quedó flotando como campanita. Julián tragó saliva, miró de nuevo el reloj, miró la calle, miró al caballo, apretó la mandíbula. Con la mano libre, tanteó el bolsillo, buscando quizá una cuerda, quizá un plan B. No alcanzó a sacar nada. El caballo hizo una cosa que nadie esperaba. Giró la cabeza hacia doña Mercedes y con suma delicadeza empujó su antebrazo para separarla de la presión del hombre. El gesto fue tan preciso que parecía coreografiado. «Hija, ven conmigo», susurró la anciana, no al caballo, sino como si hablara a alguien que no se veía. En el rostro de Julián pasó una sombra. Por primera vez se notó el cansancio detrás de su frialdad. Bajo la barba de 2 días, el gesto se quebró poquito. No tenía pinta de villano de película. Tenía cara de alguien que también había sufrido. Pero la orden que traía pegada al pecho era más pesada que su conciencia. Hasta ese momento. «¿Por qué la quiere llevar?», preguntó la señora Tencha juntando valor. «Dígalo claro». «Cállense y métanse», respondió el chavo de la sudadera azul, tratando de empujar el ambiente con pura voz. Nadie se metió. Al contrario, las ventanas se abrieron más, los celulares apuntaron mejor, y por primera vez Julián entendió que no estaba frente a una anciana y un caballo, sino frente a un barrio entero que ya no le permitía hacer lo que había venido a hacer. «Suélteme, por el amor de Dios», pidió doña Mercedes, ya con el brazo adolorido. El caballo movió las orejas hacia atrás un segundo, como si escuchara algo que no era de aquí. Luego, con una serenidad que no combinaba con su tamaño, retrocedió medio paso y se colocó aún más de frente a la puerta, dejando a doña Mercedes a su costado, protegida. La anciana alcanzó a rozar el arnés con las yemas de los dedos. Sintió cuero templado y un calorcito que subía del lomo, como cuando uno pone la mano sobre un pan recién salido del horno. «Centauro», murmuró, sin saber de dónde le salió el nombre. «Si eres tú, gracias por volver». Julián parpadeó. «¿Centauro?», repitió para adentro, como guardando ese dato. Si el caballo tenía nombre, también tenía historia. Y si tenía historia, había alguien que podía buscarlo. El tiempo corría. A lo lejos, ahora sí, una sirena empezó a nacer como hilo y a hacerse lazo, acercándose por la avenida Hidalgo. «Se acabó», dijo Julián en voz baja, pero no soltó a la anciana. En su mirada, un último intento. «Señora, súbase, por favor». Doña Mercedes levantó la cara. Sus ojos grises se humedecieron, pero no de miedo. Había algo más detrás. Certeza. Habló sin gritar, hablándole a él como se le habla a un hijo que anda en mala hora. «Mijo, yo no voy a caminar hacia la oscuridad teniendo luz aquí junto». Y tocó el arnés Cata 9 con la mano abierta, como quien pone la palma sobre una bendición. El caballo dio un resoplido largo. Fue entonces cuando sucedió el primer aviso que muchos después llamarían el milagro chiquito. Un rayo de sol que venía peleando entre nubes se abrió justo encima y bajó en diagonal, iluminando el lomo del castaño como si le hubieran puesto una franja de oro. No deslumbró, solo hizo que todos vieran con claridad. Las letras K9 brillaron y la sombra de Julián se alargó hacia atrás, separándolo visualmente de la anciana. El efecto duró segundos, pero alcanzó para que el corazón de varios testigos se decidiera.
«Doña Mercedes, venga pa' acá», gritó don Chano, saliendo por fin a la calle con el delantal puesto. Julián perdió el equilibrio emocional exacto que tenía. Su mano aflojó lo suficiente. La anciana dio medio paso hacia el caballo, y el caballo, como si supiera leer marcas invisibles en el suelo, movió el cuello para empujar con el hombro y abrir un pasillo humano entre el agresor y la puerta. El niño Matías dejó su triciclo en la banqueta y, sin que su papá lo notara, empezó a aplaudir bajito. Ese aplauso se multiplicó en 2 manos más, 4, 6. No era un espectáculo, era valentía prestada. Julián miró en redondo, tragó aire y por primera vez pensó en irse sin completar la tarea. Pero entonces recordó el reloj rayado. No era un adorno, era un recordatorio. El que se lo había dado no perdonaba fallas. «No puedo», dijo para sí, y volvió a tensar el brazo de la anciana. El caballo reaccionó, no con violencia, con autoridad. Avanzó un paso decidido y con el pecho empujó la puerta corrediza de la furgoneta hasta cerrarla de un golpe seco. El metal tronó. Ese sonido sí rompió cualquier duda en el vecindario. De varias puertas salieron 2, 3 hombres más. La señora Tencha alzó la voz. «Ya vienen las patrullas». La sirena ya no era hilo, era cinta. Se escuchaba cercano el rebote en los muros. Julián midió por última vez. Caballo, anciana, cámaras de teléfono, gente, sirena. Respiró profundo. Miró los ojos del animal. Ahí no había odio, había algo más raro, una compasión firme, como la de un maestro que no deja que el alumno copie en el examen. Esa mirada lo tocó donde no quería. «Señora», dijo en un hilo casi con respeto, «cuídese», y la soltó. Soltó también el aire que guardaba y dio 2 pasos atrás, sin perder de vista al caballo. El chavo de la sudadera azul corrió desde la esquina. «¿Qué haces?», le susurró con rabia contenida. «¡Nos van a agarrar! ¡Cállate y vete!», contestó Julián sin subir la voz. «Por esa calle, ahora». El chavo dudó. Julián lo empujó leve, como si lo apartara de un abismo. El muchacho corrió por la callejón del Naranjo y se perdió entre los patios. Julián retrocedió otros 2 pasos, subió a la cabina de la furgoneta, encendió el motor con manos expertas y miró una última vez por el espejo. Doña Mercedes estaba pegada al cuello del caballo, como quien se recarga en un árbol que conoce de toda la vida. El barrio entero respiró con ella. El motor rugió, pero el caballo no se movió. No hacía falta. La furgoneta no podía avanzar con tanta gente ocupando la calle. Julián comprendió y, sin chocar con nadie, metió reversa, giró lento y se fue por la otra cuadra, dejando un olor a diésel que el viento se llevó de inmediato. No hubo persecución, hubo alivio. Doña Mercedes, ya libre, buscó con la mirada su bastón tirado a media calle. El caballo se adelantó, bajó el hocico y lo señaló con un resoplido, como si dijera «ahí está». Ella sonrió con la boca temblorosa. «Gracias, hijo», dijo, y ese hijo fue un puente. Lo levantó. El peso del bastón en su mano volvió a poner el mundo en su sitio. El caballo se acomodó a su lado, hombro con hombro, y lanzó un respiro profundo que sonó a descanso. En las ventanas, el barrio guardó silencio, no de miedo, sino de respeto. Ese silencio que uno guarda cuando acaba de presenciar algo que no entiende con la cabeza, pero sí con el corazón. En la esquina, el farol torcido siguió colgando, igualito que siempre, como si nada. Pero desde esa tarde, a esa esquina ya nadie le dijo solo calle del perdón. Muchos empezaron a nombrarla como la esquina del aviso, porque ahí, frente a una furgoneta blanca y una puerta que se cerró con un golpe, el barrio sintió por primera vez que no estaba solo. Había una mirada de arriba y 4 cascos en la tierra cuidándolos, y Julián Herrera, el hombre de chamarra gris y reloj rayado, se fue con el sabor de esa mirada pegado en la nuca, sabiendo que la historia no había terminado, porque no había terminado, apenas estaba arrancando. La calle del perdón estaba envuelta en un silencio extraño, de esos que parecen tener peso propio. Doña Mercedes,
Todavía con el brazo adolorido por la presión de Julián, permanecía pegada al lomo del caballo, como si aquel animal fuera una muralla viva. Su respiración era corta, entrecortada, pero sus ojos grises no parpadeaban, estaban fijos en ese ser que había llegado como un trueno, sin previo aviso, justo cuando la oscuridad parecía tragársela. El aire olía a tierra tibia y a pan dulce recién horneado. Sin embargo, algo más se filtraba en el ambiente, un presentimiento. Los vecinos seguían en las ventanas, algunos con los celulares listos, otros con las manos juntas en oración. El niño del triciclo había dejado su juego para mirar con la boca abierta, y ahí, en medio de todos, el caballo se mantenía inmóvil, pero con cada músculo en tensión, como una flecha apuntando directo al peligro. Los cascos que habían anunciado su llegada no eran cualquier sonido. Quien los escuchó juró después que no sonaban como el trote de un caballo común, sino como un tambor profundo, con eco, como si cada golpe contra el empedrado llevara un mensaje. Algunos dijeron que era advertencia, otros que era desafío, y más de uno creyó que era un llamado de Dios. Doña Mercedes, con las manos aún temblando, recorrió el arnés negro con las yemas de los dedos. El cuero estaba caliente, impregnado del olor fuerte del animal. Las letras blancas K9 brillaban con la luz que se filtraba entre las nubes, y en ese instante un destello de memoria la atravesó como relámpago. Años atrás, en un día igual de dorado, ella había encontrado un potrillo herido cerca del río San Ignacio. Estaba enredado en alambre, la pata sangrando, los ojos llenos de pánico. Muchos le dijeron que lo dejara morir, que no valía la pena, pero ella no podía. Lo llevó a un corral abandonado, lo curó con agua limpia, lo alimentó con lo poco que tenía y cada noche, antes de irse, le acariciaba la frente mientras le susurraba oraciones. «Vas a vivir, hijito, y un día vas a correr libre, te lo prometo», le repetía. Un amanecer, el potrillo ya no estaba. Nunca supo si alguien lo había tomado o si había seguido su propio camino. Ahora, mirando esos mismos ojos oscuros y profundos frente a ella, no le quedaba duda. Era él, crecido, fuerte y con un propósito que iba más allá de cualquier entrenamiento humano. «Tú me recuerdas», susurró ella, con voz entrecortada. Julián, aún a pocos pasos, la miraba como si no entendiera nada. Sus manos seguían cerca de la puerta de la furgoneta, indecisas, como si estuviera calculando cuánto le costaría apartar al caballo de un empujón. Pero algo en su instinto le gritaba que no lo intentara. Ese animal no solo imponía por tamaño. Había algo en su postura que transmitía inteligencia y una amenaza silenciosa. El caballo giró levemente la cabeza hacia Julián. No había odio en su mirada, pero sí un aviso. Sus orejas se movieron hacia adelante. Su respiración se volvió más profunda y sus patas delanteras se plantaron como raíces en la piedra. Los músculos de sus hombros se tensaron, listos para reaccionar. En ese momento, un viento más fresco recorrió la calle. Levantó polvo, movió las cortinas de las ventanas y el sonido seco de una campana en la iglesia al final de la cuadra retumbó en el aire. El caballo resopló como si respondiera a esa campanada. «Señora», dijo Julián con un tono que intentaba recuperar autoridad, «aléjese del animal y súbase». Doña Mercedes no respondió. Dio un paso más hacia el caballo, quedando lo suficientemente cerca para sentir el calor de su cuerpo. Levantó una mano arrugada y la apoyó en el costado del cuello del animal. En ese contacto sintió algo que no podía explicarse con lógica. Un pulso, una fuerza viva que le devolvía valor. Los vecinos empezaban a murmurar más fuerte. Algunos ya se estaban animando a salir a la calle. La señora Tencha, con su rebozo mal puesto, dio un paso al frente. «Ese caballo vino a buscarla, Mercedes», dijo con voz firme. «No lo deje ir». Julián soltó una risa seca, más nerviosa que burlona.
Buscarla. Por favor, es un caballo entrenado, nada más. El castaño respondió con un relincho tan fuerte que hizo callar a todos. Julián tragó saliva. A su alrededor, el silencio se volvió espeso otra vez. En ese instante, el caballo dio un paso hacia adelante. Fue un movimiento calculado, ni demasiado rápido para provocar, ni demasiado lento para parecer inseguro. Solo lo suficiente para reducir la distancia entre él y Julián a menos de 2 metros. El empedrado crujió bajo el peso de sus cascos y el aire pareció cargarse de electricidad. Doña Mercedes sentía que algo estaba a punto de romperse. No sabía si sería para bien o para mal, pero intuía que esa tensión no podía durar mucho. Miró de reojo las ventanas abiertas, vio los rostros atentos, los celulares en alto, y entendió que no solo estaba su vida en juego, sino algo más grande. Una verdad que llevaba años escondida y que de algún modo ese caballo había venido a proteger. Julián levantó una mano, dudando entre empujar al caballo o intentar agarrar a la anciana otra vez. Pero en el preciso instante en que movió el pie, el caballo levantó la cabeza y golpeó el suelo con una de sus patas delanteras, dejando un sonido seco que resonó en las paredes como un disparo. Ese golpe fue la línea que nadie se atrevió a cruzar. Incluso Julián se quedó inmóvil, mirando al animal como si de pronto entendiera que estaba frente a algo que no podía controlar. Doña Mercedes, con la voz quebrada pero firme, dijo: «Dios no siempre manda ángeles con alas, mijo. A veces los manda con cascos». Y el caballo, como si entendiera cada palabra, giró apenas la cabeza hacia ella y luego volvió a mirar fijamente al hombre. La tensión se volvió insoportable. El sol, que hasta ese momento estaba escondido, se asomó entre las nubes y bañó la escena con una luz dorada intensa. Las letras K9 brillaron otra vez. En algún lugar cercano se escuchó el inicio de una sirena. No estaba claro si era la policía o una ambulancia, pero ese sonido marcó el cambio. Julián supo que el tiempo se le acababa. Los vecinos, que antes dudaban, comenzaron a salir a la calle. El caballo permanecía firme, como un guardián plantado por mandato divino. Y allí, en medio de esa calle empedrada, entre el eco de los cascos, la respiración agitada de la anciana y la mirada fija de un animal imposible de ignorar, se estaba forjando algo que nadie en San Miguel del Norte olvidaría jamás. El aire en la calle del Perdón se había vuelto espeso, como si cada segundo pesara más que el anterior. El murmullo de los vecinos se mezclaba con el crujir suave de las ventanas que se abrían y el rechinar de puertas viejas. Algunos apenas asomaban medio cuerpo para ver, otros ya estaban completamente afuera, con las manos en la boca o agarrando el rosario. Y ahí, en el centro de todo, el caballo castaño se mantenía plantado, con la postura de un soldado que no conoce el miedo. Centauro, aunque casi nadie en ese momento sabía su nombre, había adoptado una posición perfecta para bloquear cualquier escape. Su cuerpo musculoso ocupaba el espacio entre la furgoneta y la anciana, sus patas delanteras firmes como columnas y su cuello arqueado, dándole una presencia que imponía respeto. Las orejas apuntaban hacia adelante, atentas a cada movimiento de Julián, mientras sus ojos oscuros se mantenían fijos en él como si pudieran leerle la mente. Julián respiraba agitado. El sudor empezaba a brillar en su frente, aunque la tarde no fuera particularmente calurosa. Sus manos, acostumbradas a tareas rápidas y precisas, temblaban apenas, pero lo suficiente para delatar que ya no tenía el control absoluto de la situación. Dio un paso al costado, buscando abrir un ángulo para volver a jalar a doña Mercedes, pero el caballo reaccionó de inmediato, moviéndose en sincronía, cortándole el paso con una elegancia que no tenía nada de casual. «Quítate, maldito animal», murmuró entre dientes, sin atreverse a alzar demasiado la voz. El caballo resopló fuerte, un sonido grave que hizo eco contra las paredes de adobe. Algunos vecinos retrocedieron un paso, no por miedo al caballo, sino porque ese sonido tenía algo
distinto. No era un simple bufido, era un aviso. Doña Mercedes, con el corazón latiéndole en los oídos, sentía la tensión vibrar en el aire. La cercanía del caballo le transmitía una seguridad extraña, como si su sola presencia le pusiera un muro invisible entre ella y el peligro. Levantó la mirada hacia su protector y vio cómo los músculos bajo su pelaje se movían con cada respiración profunda. «No lo provoque, joven», dijo ella, con voz firme pero serena. «Si Dios lo puso aquí, es por algo». Julián la miró de reojo, apretando la mandíbula. No contestó. Dio otro paso, esta vez hacia atrás, como evaluando la posibilidad de esperar un momento más. El caballo, al percibir ese retroceso, relajó mínimamente la tensión en sus patas, pero sin ceder el espacio que había ganado. La escena era tan peculiar que hasta el viento parecía haberse detenido para observar. El único sonido constante era la respiración profunda de Centauro y el golpeteo suave de una cuerda que colgaba de un balcón cercano. Entonces, Julián intentó un movimiento rápido. Fingió mirar hacia la esquina, como si algo lo hubiera distraído, y en ese segundo estiró la mano hacia el brazo de la anciana. Pero el caballo no se dejó engañar. Con un paso brusco hacia adelante, puso su pecho justo en la trayectoria del hombre, empujándolo sin violencia, pero con la fuerza suficiente para obligarlo a retroceder 2 pasos. Los presentes soltaron un murmullo ahogado. Nadie en el barrio recordaba haber visto a un caballo moverse así, como si pudiera anticipar lo que iba a pasar. «Este animal sabe lo que hace», susurró don Chano desde la puerta de su zapatería. Doña Mercedes, todavía con el corazón acelerado, acarició levemente el arnés negro del caballo. Sintió el calor de su cuerpo y ese olor fuerte, mezcla de cuero y sudor, que para ella no era desagradable, sino un recordatorio de que estaba viva y a salvo, al menos por ahora. Julián respiró hondo, intentando recuperar su compostura, pero la presión de tantas miradas sobre él, la barrera impenetrable que formaban el caballo y la anciana, y el murmullo constante de los vecinos, lo mantenían contra las cuerdas. Miró hacia la furgoneta, evaluando si debía arriesgarse a empujar al animal, pero algo en su instinto le dijo que no era buena idea. Ese caballo no reaccionaría como un simple animal asustado. Había algo más en él, algo que no entendía, pero que lo contenía. De pronto, Centauro movió la cabeza en dirección a Julián, bajando apenas el hocico y luego levantándolo con firmeza. Fue un gesto breve, pero cargado de intención. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era posible, y sin embargo, en esa mirada creyó leer un mensaje: «No des un paso más». A lo lejos, el eco de una sirena empezó a filtrarse por las calles. No estaba tan cerca como para asustar, pero lo suficiente para recordarle a Julián que el tiempo se le acababa. Dio un último vistazo a la anciana, luego al caballo y finalmente a la calle que se abría a su izquierda, una posible ruta de escape. Pero antes de tomar cualquier decisión, el caballo volvió a resoplar, más fuerte esta vez, como si supiera que estaba evaluando huir. Algunos vecinos, envalentonados por la presencia del animal, empezaron a salir más a la calle. No eran héroes armados, pero la unión de tantas miradas y pasos firmes creó un cerco invisible alrededor del agresor. Doña Mercedes sintió un nudo en la garganta. Por primera vez desde que todo empezó, creyó que tal vez iba a salir viva de esa situación. Y no gracias a la policía, ni a un vecino valiente, sino por un caballo que parecía saber exactamente qué hacer en cada momento. Centauro, sin perder de vista a Julián, se acercó medio paso más a la anciana, como reforzando su posición. La luz de la tarde bañaba su pelaje, resaltando los tonos dorados en su cuello y el brillo húmedo en sus ojos. No había miedo en él, solo determinación. En ese momento, para todos en San Miguel del Norte, ya no era solo un caballo. Era un muro vivo, un guardián, un milagro con cascos que había llegado justo a tiempo. Y nadie,
Ni siquiera Julián podía negar que estaba ahí para cumplir una misión que iba mucho más allá de lo que cualquiera entendía. Era la hora del lonchecito en San Miguel del Norte. En la azotea de la casa de los Morales, un tendedero chasqueaba con blusas recién lavadas. En la esquina, la olla de frijoles de la señora Tencha empezaba a cantar suave, y desde la panadería, el buen trigo, flotaba un olor a concha recién salida del horno que se mezclaba con el tibio de la calle del Perdón. Parecía cualquier tarde, de esas que uno atraviesa sin tomarles foto, pero tú y yo sabemos que no. Ese día la realidad se abrió tantito y dejó pasar algo que no se ve con los ojos, sino con el corazón. Doña Mercedes Álvarez, 78 años, cabello blanco en chongo firme, ojos grises que brillan cuando recuerda, se acomodó junto al castaño que le había salvado la vida. Su respiración seguía agitada, pero en su pecho empezaba a bajar la tormenta. Centauro, el caballo con arnés negro y letras K9, mantenía la postura de guardia, patas plantadas, cuello arqueado, orejas atentas a cualquier movimiento de Julián Herrera, el hombre alto de chamarra gris y reloj rayado que minutos antes intentó meterla a una furgoneta blanca. «Hijo», susurró doña Mercedes, y el nombre salió como un hilo, más suave que el aire. «Si de verdad eres tú, no me sueltes». El castaño inclinó apenas la cabeza hacia ella, como si contestara sin voz. Y en ese gesto chiquito, la señora sintió regresar un eco muy viejo, un patio de tierra, un corral improvisado con tablas, su rebozo encima de un potrillo tembloroso y sus manos curando con agua tibia una herida rodeada de alambre. Ese recuerdo, que tenía guardado como estampita en la cartera del alma, regresó a colores. «Señor, ¿está bien?», preguntó don Chano, el zapatero, saliendo por fin a mitad de calle con el delantal lleno de polvo de cuero. «Estoy viva, que es ganancia», respondió la anciana, sin despegar la mano del arnés. «Y con este guardián aquí me siento doblemente viva». Matías, el niño del triciclo, dio 2 pasos tímidos, pero su papá lo sujetó de la camiseta. «Quieto, campeón, mira desde aquí». «¿Es un caballo de la tele?», preguntó el chamaco, no quitando la vista del brillo K9. «Es de la vida real, mijo», le dijo el papá, y vino a hacer lo que mucha gente no se animó. La furgoneta aún vibraba con el motor apagado, como si guardara un susto propio. Julián miró a todos con la frente perlada de sudor. Se había echado para atrás con las manos abiertas, no por rendición total, sino por una pausa de alguien que reacomoda la estrategia. Tenía los ojos oscuros. No eran malos, eran cansados. Se notaba que la duda lo rozaba, pero el reloj rayado en su muñeca le jalaba la mirada cada tanto, como recordándole una promesa que no podía romper. La sirena seguía a lo lejos, más cerca que hace unos minutos. El viento movió una cortina y trajo de golpe el tañido de la campana de la iglesia de San Miguel del Norte. Centauro giró un poco la oreja hacia ese sonido y luego, como obedeciendo a un acuerdo sin palabras, bajó el cuello hasta la mano de doña Mercedes. Ella aprovechó para acariciarle la frente. Su piel arrugada se encontró con el pelaje tibio y en ese contacto algo se ordenó por dentro. «¿Te acuerdas de mí?», le dijo en voz de abuelita que calma. «Yo te vi chiquito, tenías miedo». «Sí te acuerdas». El caballo soltó un resoplido suave que hizo vibrar la palma de la anciana. La calle entera guardó silencio, no por obligación, sino por respeto a esa manera rara de conversar. Y mientras doña Mercedes acariciaba, su mente se fue con todo y bastón, con todo y años, a aquel día a la orilla del río San Ignacio. Era madrugada cuando lo oyó por primera vez, un quejido. La luna, como una uña limpia, apenas alumbraba el potrero detrás del jacal de los Salgado. Ella iba a dejar flores a la capilla del Ojo de Agua, como hacía cada mes por su Arnulfo. Entre los carrizos escuchó el alambre temblar y luego un relinchito partido en dos. Y ahí estaba, un potrillo café, delgadito con una pata lastimada y la mirada de alguien que no entiende por qué el mundo duele.
Doña Mercedes se acercó despacito, se hincó con crujidito de rodillas y habló bajito. «No te voy a lastimar, hijo. Te voy a ayudar. Dios nos ve, ¿sí?» El animalito parpadeó. Ella cortó el alambre, limpió la herida con agua tibia y sal, le puso un trapo limpio y rezó con los ojos cerrados. Lo escondió semanas en un corralito donde antes guardaban leña. Lo alimentó con lo que había, un poquito de leche, zacate, cariño. Y cada noche, antes de irse, le decía pegadito al oído: «Un día vas a correr. Y cuando corras, acuérdate de mí, no para regresar, sino para no tener miedo». Una mañana el corral amaneció vacío. No estaban ni las huellas. Ella lloró como se llora de gusto y de ausencia al mismo tiempo, convencida de que el potrillo había encontrado su camino. No supo más. El presente regresó en un golpe de aire. El olor a frijol de olla chocó con el cuero del arnés y los nervios de todos. La luz se abrió un instante entre dos nubes y puso un listón dorado sobre el lomo de Centauro. No encandiló, más bien recalcó. Las letras K9 relumbraron y por un momento el caballo pareció crecer de tamaño, como hacen las cosas cuando a uno se le agranda la fe. «No puede ser», musitó Julián con la voz por primera vez verdadera. «Ni que me estuviera entendiendo». «Te entiende más que tú mismo», soltó la señora Tencha desde su puerta, apretando el rebozo. «Cuando uno anda chueco, los animales lo huelen». «Nadie anda chueco», respondió Julián con un hilo de decencia. «Nomás hago mi trabajo». «Hay trabajos que no son trabajo, mijo», metió don Chano sin subir el tono. «Son tropezones del alma». Centauro no discutía. Centauro medía. A cada movimiento de Julián, un ajuste mínimo. Medio paso, un ángulo del cuello, la pezuña que besa la piedra con un toc seco que a todos nos decía «hasta aquí». Y en esa coreografía silenciosa ocurrió algo que después muchos describieron como un detalle chico, pero tú sabes que los milagros siempre se visten de discreción. Un colibrí, sí, un colibrí, bajó desde el naranjo de la esquina y se quedó suspendido 3 segundos a la altura de los ojos de doña Mercedes. Ella se quedó quietecita. El colibrí la miró, luego miró al caballo y se fue. Nadie respiró. Julián volteó a ver el reloj y apretó los labios. La sirena dobló por la avenida Hidalgo, más próxima. El barrio se acomodó por instinto. Unos corrieron a abrir paso, otros se quedaron como testigos en primera fila. Matías alzó su triciclo para que no estorbara. La calle entera se volvió escenario, pero de esos que no piden aplausos, piden verdad. «Señora», dijo Julián con una fuerza bajita que asomó entre la culpa y el deber, «no sé quién la mandó a usted a guardarse cosas. Yo nomás venía por eso». Doña Mercedes entrecerró los ojos. «Yo no me guardé nada por gusto. Me lo confiaron», murmuró. «Y si Dios todavía me despierta cada mañana, es por algo. No me deje mal», pidió él, como si de pronto hablara con su propia abuela. «No me haga fallar». Centauro movió la cabeza, negando chiquito. Fue tan sutil que casi se pierde, pero no se perdió. El caballo acercó el hocico a la bolsa de manta, donde doña Mercedes traía su pan dulce, como quien huele la infancia. Ella sacó una concha y la sostuvo con 2 manos, temblorosas. Lo que hizo después pareciera invento, pero pasó. Partió un pedacito y se lo ofreció al castaño. Él no comió. Solo olió el pan y regresó la mirada a Julián, como diciendo: «No vine por hambre». «No va a lastimarlo», le dijo la anciana a Julián con la tranquilidad de quien ha sostenido la vida en momentos más fríos. Él ya aprendió a obedecer a otra voz. «¿Cuál voz?», preguntó Julián, encendido de coraje contra lo que no veía. La campana de la iglesia contestó con una sola nota. A veces la respuesta no usa palabras. «La que no falla», remató don Chano, como si lo hubieran guiado. La sirena ya doblaba la esquina. Un par de luces azules blanquearon los muros. En el cristal de la furgoneta se reflejaron las letras Policía Municipal. El barrio no se movió de donde estaba, pero se notó un suspiro colectivo. Ese respiro que uno se permite cuando ve que por fin llega alguien a poner nombre y acta a lo que pasó.
Sin embargo, antes de que cualquier patrulla frenara, ocurrió el acto más claro del vínculo. Centauro quitó la vista de Julián y se acercó a doña Mercedes por el costado. Muy despacio, colocó el costillar contra su cadera, ofreciéndole equilibrio. Ella, entendiendo el gesto, se apoyó como quien se recarga en un árbol querido. El bastón se le fue de la mano sin darse cuenta y rodó otra vez sobre el empedrado. El caballo bajó el cuello, lo tocó con el hocico y con una delicadeza que no cuadra con su tamaño, lo acercó con un empujoncito para que alguien lo tomara. Fue Matías. Lo agarró, se lo pasó a don Chano y el zapatero lo puso en la mano de la anciana. «Gracias, campeón», dijo ella, y al decirlo, se rió por primera vez en todo el enredo. La risa salió como agua después de la sequía. Poquita, pero viva. Julián apretó los ojos un segundo. En el brillo húmedo que se le juntó en las pestañas, hubo infancia, hambre, una promesa vieja que lo había traído hasta ese punto. No era un tipo sin historia, era alguien empujado por historias equivocadas. El reloj rayado volvió a brillar. Ese brillo fue como un jalón a la realidad. Él enderezó la espalda. Su voz salió más áspera. «Nadie se mueve hasta que yo diga». Centauro sí se movió. Lo hizo con un pasito de cruzado, elegante, hasta ponerse de nuevo entre el hombre y la mujer. Esa simple geografía decía todo. Aquí no pasas. El viento sopló y el listón dorado de luz se volvió plateado. Unas hojas secas bailaron 2 vueltas y se acomodaron como aureola a los pies del caballo. «¿Cómo te llamas, mijo?», preguntó doña Mercedes a Julián, como si lo presentara ante su propia conciencia. «Julián», contestó derrotado por esa ternura que rompe más que una orden. «Julián Herrera», añadió él mismo, como aceptando que su nombre iba a quedar escrito en algún lado, para bien o para mal. «Yo soy Mercedes Álvarez», respondió ella con respeto. «Y él», acarició el arnés, «él es Centauro. No sé quién lo entrenó. Yo nomás sé quién le cuidó la vida cuando apenas aprendía a pararse». El caballo giró el oído hacia su nombre. Doña Mercedes sonrió. Julián, por reflejo, miró a la placa K9. Tragó saliva. La patrulla apareció a media cuadra. Los vecinos hicieron un pasillo natural. Los oficiales todavía no bajaban, pero la presencia ya organizaba lo que estaba desordenado. Y fue en ese filo, justo antes de que el protocolo se comiera el milagro, cuando el vínculo se mostró por última vez, con una claridad que nadie pudo negar. Doña Mercedes, con el brazo que le dolía, levantó la mano y la colocó sobre la frente de Centauro, como quien bendice y es bendecido. Cerró los ojos. Dijo bajito: «Gracias por regresar. Si te vas, está bien. Si te quedas, también. Yo ya no tengo miedo». El caballo exhaló largo, bajó el cuello hasta tocarle el hombro y ahí se quedó, inmóvil, respirando a su ritmo. Julián vio la escena y sus dedos se rindieron. Bajaron solos, como si un hilo invisible les hubiera cortado la cuerda. La furgoneta muda, el reloj rayado, inútil. La patrulla frenó. El eco de los cascos todavía vibraba en el empedrado, como si una memoria se estuviera tatuando en la calle del perdón. Los oficiales abrieron la puerta. El barrio no aplaudió. Nadie gritó victoria. Era otra cosa. Era el silencio que uno guarda cuando se da cuenta de que la vida no solo se salva con fuerza, sino con vínculos que vienen de arriba. Y ese día en San Miguel del Norte, una abuela y un caballo se reconocieron sin palabras, para enseñarle a todos, a ti, a mí, a Julián, que a veces los animales sienten más que nosotros. Y por eso Dios los manda primero. El sol ya estaba empezando a inclinarse sobre los techos viejos de San Miguel del Norte, pintando las paredes de adobe con un tono dorado que hacía parecer que todo estaba tranquilo. Pero tú y yo sabemos que no era así. La tensión seguía agarrada a cada piedra del empedrado, a cada sombra que se movía entre las ventanas abiertas y, sobre todo, al corazón de quienes estábamos presenciando algo que no se veía todos los días.
un caballo bloqueando el paso a un hombre decidido, y una anciana que, aunque respiraba agitada, no se quebraba. Doña Mercedes Álvarez se sostenía con la mano firme sobre el lomo de Centauro, sintiendo el calor de ese cuerpo que parecía un muro vivo. Julián Herrera, el hombre alto y de hombros anchos que minutos antes la había intentado subir a la furgoneta, respiraba con la mandíbula apretada. Sus ojos iban y venían entre la anciana, el caballo y la esquina donde ya se escuchaban las sirenas acercándose. Era un cazador que de pronto se había visto rodeado, y no por armas, sino por algo más incómodo: miradas. Pero lo que nadie, ni siquiera la mayoría de los vecinos, sabía era que doña Mercedes no era una anciana cualquiera. Detrás de esos ojos grises había un peso que llevaba cargando en silencio desde hacía más de 2 décadas, un peso que esa tarde había llegado a su punto más peligroso. Todo empezó cuando su hijo mayor, Gabriel Álvarez, trabajaba como ayudante en la oficina de obras públicas del municipio. Gabriel era un hombre bueno, trabajador, de manos curtidas por la albañilería y con una risa que contagiaba hasta al más amargado. Un día, al salir tarde de la oficina, encontró un legajo de papeles olvidados en un escritorio. No sabía que esos documentos hablaban de un plan corrupto, de contratos falsos, de pagos escondidos y, lo peor, un proyecto para desviar aguas del manantial del Cerro del Rosario y venderlas a empresas privadas. Ese agua era la que alimentaba a todo el barrio y a las comunidades cercanas. Si ese plan se concretaba, las familias de San Miguel del Norte se quedarían sin agua limpia y el manantial acabaría seco en pocos años. Gabriel sabía que eso era un crimen. No sabía qué hacer. Lo habló con su madre una noche, sentado a la mesa de la cocina mientras ella servía café de olla. «Madre, si yo denuncio esto, me matan, y si no lo haces, matas tú también», respondió ella, sin titubear, con esa dureza que solo una madre que conoce el valor de la verdad puede tener. Días después, Gabriel dejó a su madre un cuaderno viejo de pasta dura. Dentro estaban todos los papeles y anotaciones que había hecho sobre el caso. En la primera página, con letra grande y apretada, había escrito: «Si me pasa algo, entrégalo a alguien que pueda hacer justicia». Esa fue la última vez que doña Mercedes lo vio con vida. Gabriel murió en circunstancias nunca aclaradas. Dijeron que fue un accidente en carretera, pero en el pueblo nadie creyó eso. Desde entonces, la anciana guardó ese cuaderno en una caja de madera dentro de un armario al fondo de su habitación. Nadie más lo había tocado, y ahí estaba ella ahora, con ese mismo cuaderno guardado en la bolsa de manta junto a los panes dulces que había comprado esa tarde. No lo había sacado, pero sabía que Julián no la quería a ella por quién era, sino por lo que traía. El hombre había sido enviado para quitarle ese secreto de las manos, o peor aún, para asegurarse de que nunca pudiera entregarlo. Centauro, de alguna manera que nadie comprendía, parecía saberlo. No había apartando su mirada de Julián ni un segundo. Se interponía cada vez que él intentaba acercarse, como si entendiera que proteger a esa mujer era más importante que cualquier orden humana. «Señora», dijo Julián, intentando controlar la voz, «usted no entiende lo que está haciendo. Ese cuaderno no es para cualquiera. Ese cuaderno es para quien no tenga miedo», respondió doña Mercedes, sin quitarle la mano del lomo al caballo. El murmullo entre los vecinos crecía. Algunos empezaban a comprender que lo que pasaba ahí no era un simple intento de secuestro. Había algo más grande, algo que olía a política sucia y a amenazas de las que se susurran en las cantinas. Julián dio un paso hacia atrás y luego uno al frente, intentando buscar una rendija por donde actuar. Pero Centauro, como si leyera sus pensamientos, adelantó la pata izquierda y giró levemente el cuerpo, bloqueando de nuevo el acceso. La tensión era tal que podía sentirla en el aire, como cuando una tormenta eléctrica está a punto de estallar.
La anciana respiró hondo. Miró a Julián directamente a los ojos. «Mijo, yo he vivido suficiente para saber que el miedo mata antes que la muerte. Si Dios me dejó llegar hasta aquí, no fue para callarme». «Usted no sabe con quién se está metiendo», dijo él apretando los dientes. «Tú tampoco», replicó ella, y en ese instante acarició el cuello del caballo, como recordándole que no estaba sola. La sirena se escuchaba más cerca. El reflejo de las luces azules y rojas empezaba a pintarse en las paredes del final de la calle. Julián miró rápido hacia atrás, evaluando si tenía tiempo para intentar arrebatarle la bolsa a la anciana. Pero el caballo dio un paso adelante, levantó la cabeza y soltó un relincho tan potente que hizo eco hasta en la iglesia. No fue solo un sonido fuerte, fue un rugido que parecía decir «ni lo intentes». Los vecinos, que hasta entonces se habían mantenido a cierta distancia, empezaron a acercarse un poco más. El círculo alrededor de Julián se cerraba lentamente, como si el barrio entero, unido por esa escena, hubiera decidido que esa mujer no se iría de ahí contra su voluntad. En el rostro de Julián se veía la lucha interna. Sabía que su trabajo estaba a punto de fracasar. Sabía que si fallaba, las consecuencias para él no serían pequeñas. Pero también sabía que cualquier intento violento ahí, frente a todos, lo condenaría sin remedio. Centauro volvió a girar la cabeza hacia doña Mercedes. Ella entendió que ese caballo no estaba ahí por casualidad. Había una razón, un lazo invisible que los unía. Quizá era un pago de una deuda antigua, o tal vez un designio de Dios. Lo cierto es que en esa calle, bajo ese cielo dorado, un animal y una anciana se estaban jugando la vida por algo que valía más que el oro, la verdad. Y en ese preciso momento, Mercedes supo que no podía huir, no podía esconderse más. El tiempo de guardar el secreto se había acabado. El cuaderno debía salir a la luz. Y Centauro, con su cuerpo fuerte y su mirada firme, parecía jurar que no dejaría que nada se interpusiera. La tensión en la calle del Perdón ya se podía cortar con un cuchillo. Los murmullos de los vecinos se mezclaban con el sonido cada vez más cercano de la sirena, pero nadie se movía. Todos querían ver cómo terminaba aquello, aunque en el fondo nadie podía predecirlo. El aire olía a mezcla de tierra caliente, sudor y un dejo dulce que venía de la bolsa de manta de doña Mercedes, donde el pan todavía guardaba su aroma. Centauro estaba plantado como una muralla, y Julián Herrera, ese hombre alto de chamarra gris y mirada oscura, comenzaba a perder la calma. No había contado con un caballo cata 9 atravesándose en su camino, ni con la mirada de un barrio entero encima de él. Su respiración se aceleraba, no tanto por el esfuerzo físico, sino porque sentía que el control que había tenido en sus manos se le escapaba como agua entre los dedos. «Señora, quítese», ordenó Julián, apretando los dientes. «Yo no me muevo de aquí», respondió doña Mercedes, con voz temblorosa pero firme. «Ni usted ni nadie me va a arrastrar a la fuerza». Julián dio un paso al frente y Centauro reaccionó al instante. Adelantó medio cuerpo, bajó la cabeza y tensó el cuello, con las orejas hacia atrás y los músculos firmes, listo para cualquier movimiento. No había violencia ciega en él. Era una advertencia calculada, como un guardián entrenado que sabía exactamente dónde poner cada centímetro de su fuerza. El sonido de los cascos contra el empedrado retumbó en el aire cuando el caballo giró un poco, bloqueando otra vez la trayectoria de Julián hacia la furgoneta. El empedrado, irregular y viejo, parecía vibrar con cada golpe. Los vecinos, ya con más valor, comenzaron a acercarse unos pasos más. Nadie hablaba muy alto, pero el ambiente estaba cargado de una energía eléctrica que todos sentían. «No te conviene tocarlo», dijo don Chano desde su zapatería, sin dejar de observar. «Ese animal sabe lo que hace». Julián lo ignoró y dio otro paso, intentando buscar un hueco. El caballo reaccionó con un giro rápido de la grupa, cerrándole el paso con una coordinación impecable.
Entonces Julián hizo lo que nadie esperaba. Soltó un empujón contra el costado de Centauro, intentando apartarlo. El caballo no se movió ni un centímetro. En lugar de retroceder, dio un golpe seco con la pata delantera contra el suelo, un toc fuerte que hizo eco en toda la calle. Julián retiró la mano de inmediato, como si hubiera sentido un calambre invisible. «¡Ya basta!», gritó la señora Tencha desde el otro lado. «Déjela en paz». El coro de voces comenzó a crecer. Algunos vecinos repetían el «déjela». Otros empezaban a sacar sus celulares para grabar. Julián miraba a todos lados, evaluando si debía desistir o arriesgarlo todo. Pero el sonido de la sirena estaba ya demasiado cerca, y el caballo no parecía tener la menor intención de moverse. Doña Mercedes, sintiendo el pulso acelerado, apretó la mano contra el arnés negro de Centauro. «No te preocupes, hijo», susurró, como si hablara a alguien que sí podía entenderla. «No va a poder». Julián hizo un último intento desesperado. Intentó rodear al caballo por la derecha, pero Centauro giró sobre sí mismo con una rapidez sorprendente para su tamaño, colocándose de nuevo frente a él y dejando a la anciana a salvo detrás. La precisión de ese movimiento dejó a todos boquiabiertos. No era un simple instinto, era entrenamiento, inteligencia y algo más. Algo que no se enseña. «Julián, vámonos ya», se oyó la voz de un cómplice desde la esquina. Pero Julián no podía irse así como así. Tenía una misión y sabía que fallar significaba meterse en problemas graves con gente peligrosa. Aún así, en ese momento, la mirada fija del caballo lo hacía dudar. No era miedo al animal, era una sensación distinta, como si ese caballo estuviera viendo más allá de su piel, como si le leyera las intenciones y no solo los movimientos. Un viento súbito recorrió la calle, levantando polvo y moviendo los rebozos de las vecinas. El sol, que hasta entonces se filtraba suave, se reflejó de lleno sobre el pelaje de Centauro, haciendo brillar las letras blancas K9, como un sello de autoridad. Julián tragó saliva. «Última oportunidad», dijo él, aunque ya sonaba más a advertencia para sí mismo que para la anciana. Pero Centauro no se movió. Su respiración fuerte y pausada llenaba el silencio entre las voces. Los vecinos estaban listos para intervenir si era necesario. El niño Matías, todavía con su triciclo, miraba la escena con ojos grandes, como si estuviera presenciando algo que luego contaría toda su vida. Y entonces, cuando parecía que Julián iba a hacer otro movimiento brusco, la sirena dobló la esquina. El destello azul y rojo se reflejó en los ojos del caballo, que no pestañeó ni un segundo. Julián retrocedió un paso, no por miedo, sino porque sabía que la ventana de oportunidad se había cerrado. Centauro mantuvo su posición, impasible, mientras las llantas de la patrulla chirriaban sobre el empedrado. Y en ese momento todos supieron que, pase lo que pase después, la pelea en esa calle ya estaba decidida. No por fuerza bruta, sino por la lealtad inquebrantable de un animal que no estaba dispuesto a fallar. El cielo sobre San Miguel del Norte empezaba a ponerse de un naranja quemado, como si alguien hubiera soplado brasas encima de los techos de lámina y teja. El calor del día se iba retirando despacito, pero el aire seguía cargado, pesado, con ese silencio tenso que se siente antes de que algo definitivo ocurra. La calle del Perdón, con sus piedras viejas y sus paredes de adobe resquebrajadas, parecía una vena abierta por donde latía el corazón del barrio entero. Y ahí, en medio de todo, tú lo veías como yo, el caballo castaño plantado frente a la furgoneta blanca, la anciana de ojos grises agarrada a su arnés K9, y Julián Herrera parado como un hombre que ya no sabe si obedecer al miedo o a la conciencia. Las sirenas venían doblando desde la avenida Hidalgo, todavía a unos metros, pero su canto azul y rojo ya pintaba las paredes. Los vecinos habían salido más, muchos con el celular en alto, otros con las manos abrazadas al pecho.
El niño Matías, con su triciclo detenido como si fuera un talismán, miraba sin parpadear, como aprendiéndose de memoria cada respiración del caballo. Don Chano, con su delantal lleno de polvo, estaba a medio paso de intervenir, pero algo lo detenía. Esa sensación de que no hacía falta meter las manos, porque una fuerza más grande ya estaba actuando. Julián tragó saliva. Tenía el reloj rayado brillándole en la muñeca. Cada vez que lo miraba, se endurecía. Cada vez que miraba al caballo, se le ablandaban los hombros. Dio un paso corto, milimétrico, y entonces Centauro hizo lo que ningún humano habría calculado tan perfecto. Desplazó la pata izquierda 2 dedos hacia afuera, cerrando un ángulo invisible. No empujó, no pateó, no mordió. Solo ocupó el lugar exacto que dejaba sin opciones al hombre. «Señora», dijo Julián con la voz más ronca, «no haga esto más difícil». «Difícil es mentirse a uno mismo», contestó doña Mercedes sin temblarle la boca. «Yo ya no me miento». En ese instante, la campana de la iglesia de San Miguel del Norte golpeó una vez, solo una, pero sonó como si viniera desde muy lejos. El viento cambió de dirección y trajo un olor a tierra húmeda que nadie se explicó, porque no había llovido en días. Las cortinas en 2 ventanas se inflaron como pulmones y regresaron a su sitio. Y el caballo, el caballo, levantó el cuello despacio como si oliera un recuerdo. Sus ojos, negros y brillosos, se posaron en el rostro de Julián con una ternura que desarma. No era reto, era misericordia. «Diosito», susurró la señora Tencha, apretándose el rebozo al cuello. «Quédate aquí con nosotros». El barrio quedó callado. Ese callado que no pesa, que más bien sostiene. Tú sentías que el tiempo había dejado de avanzar y estaba detenido a la altura del hocico del caballo. Fue entonces cuando el milagro ocurrió, sin truenos ni luces estridentes, a la manera en que pasan las cosas de arriba. Sencillo, pero imposible de ignorar. Una nube fina pasó frente al sol justo en el momento exacto en que Centauro dio un paso. No fue un paso cualquiera. Ese avance chiquito acomodó la sombra del caballo sobre el pecho de Julián, como si lo cubriera, como si lo abrazara. La mancha castaña se dibujó redonda, perfecta, sobre la chamarra gris. Y Julián, te lo juro, se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. Fue como si un peso le bajara de los hombros al estómago y del estómago al suelo. «¿Qué?», alcanzó a decir, dando medio paso hacia atrás. La luz cambió otra vez. Entre los tejados, un par de palomas cruzaron lentas, y en ese vuelo hubo paz. El caballo resopló suave, no como advertencia, sino como consuelo. Doña Mercedes, con la mano temblorosa, le tocó la frente. «Si tienes miedo, no lo escondas», le dijo a Julián con voz de madre que ya perdonó. El miedo se calma mejor cuando uno lo mira de frente. Julián apretó los ojos un segundo. Cuando los abrió, había agua ahí, no de lluvia, de humana. Nadie se lo echó en cara. Nadie se burló. El barrio respondió con una quietud respetuosa. Matías bajó el triciclo y lo sostuvo con las 2 manos, muy erguido, como si le estuviera prestando su propia valentía al adulto. «Yo no», empezó Julián, pero la voz se le deshizo. «Yo no vine a hacerle daño. Vine por ese cuaderno. No es mío, pero…» No terminó. Centauro giró apenas la cabeza hacia doña Mercedes. Ella entendió. Metió la mano en la bolsa de manta, apartó las conchas envueltas en papel y sacó el cuaderno de pasta dura. El cuero se veía antiguo, con la esquina mordida del uso. En la primera página, con tinta corrida por los años, se leía la letra de Gabriel, su hijo. «Si me pasa algo, entrégalo a alguien que pueda hacer justicia». Doña Mercedes no lo alzó como bandera, lo sostuvo bajito, a la altura del corazón. «Esto es lo que te pedían, ¿verdad?», preguntó mirándolo con una compasión que no negocia la verdad. Julián asintió, apenas. «¿Y si te lo llevas, qué sigue?», dijo don Chano sin agresión. «¿Se apaga la sed? ¿Vuelve el agua al manantial? Yo…» Julián apretó los labios. «Yo nada más entrego. Yo no decido». El caballo hizo algo que heló el murmullo de todos.
Adelantó un paso y dejó caer la barbilla, tocando con el labio superior el lomo de la mano de doña Mercedes, donde ella sostenía el cuaderno. Fue un roce mínimo, una firma. Doña Mercedes respiró hondo. «Tú no decides, pero sí eliges», dijo, con esa claridad que solo llega al final de la vida. Elegir es distinto. Se escucharon 2 frenadas al fondo de la calle y las luces de la patrulla pintaron de azul el empedrado. Pero el milagro seguía ocurriendo en primer plano. Julián, el hombre del reloj rayado, bajó los hombros y abrió las manos, vacías. No levantó los brazos. No se rindió como en una película. Hizo algo más difícil. Se quitó la capucha de adentro de la chamarra, esa que lo escondía, y dejó su rostro completo al sol. Fue un gesto chiquito, pero definitivo. «Aquí estoy», decía sin decirlo. La puerta de la patrulla se entreabrió a mitad de cuadra, sin que todavía saliera nadie. El barrio respiró. El viento, juguetón, movió 3 hojas secas hasta colocarlas como una corona ovalada a los pies del caballo. Matías señaló con el dedo, pero su papá le bajó la mano y le sonrió. «Guárdalo acá», le dijo tocándole el pecho. «Dígame su nombre bien clarito», pidió doña Mercedes. «Julián Herrera», respondió él, tragando saliva. «Y no sé si me alcance el arrepentimiento, pero ya no voy a jalarla. Con eso basta por hoy», dijo ella. «Mañana le tocará otra cosa». Centauro respiró hondo, como si aprobara, y entonces pasó el segundo tramo del milagro, el que muchos juraron después que fue coincidencia, pero tú y yo sabemos que no. Un rayo de sol, un solo rayo, se coló entre 2 tejas rotas del taller de don Nicasio y cayó directo sobre el arnés negro del caballo. Las letras blancas K9 brillaron con un resplandor suave, casi tibio, que no lastimaba los ojos. Ese brillo rebotó, desenfocado, en el cuaderno de pasta dura, como una caricia de luz. Nadie dijo «milagro» en voz alta, pero a varios se les aguadaron los ojos. Fue una confirmación sin trompetas. Julián bajó la vista, se llevó la mano al reloj, lo tocó como quien acaricia un recuerdo duro, y decidió algo que solo él entendió del todo. Dio 2 pasos a la izquierda, abriendo un pasillo entre la furgoneta y el caballo. No se fue, se corrió, dejó de estorbar. «Gracias», dijo doña Mercedes con la pureza con que se agradece una vida. «No a mí, a él», y tocó la frente de Centauro. «Y a Dios, que lo mandó». El caballo ladeó la cabeza, y por primera vez desde que había llegado, relajó los músculos de las patas delanteras. No perdió la guardia, la cambió. De bloqueo pasó a custodia. Se acomodó un poco para quedar junto a la anciana, hombro con hombro, como compañero y no solo como muro. La sirena ya estaba encima. 2 oficiales descendieron con calma medida, uno de ellos con las manos abiertas a la vista, el otro con la vista en la escena como si intentara entender un idioma nuevo. Nadie corrió. Nadie gritó. El barrio se quedó siendo barrio, testigo, no juez. La patrulla avanzó despacio sobre el empedrado. El eco de las llantas se mezcló con una ráfaga de viento que trajo olor a naranja del árbol de la esquina y a cera de la iglesia. «Señora, ¿está bien?», preguntó el oficial más alto al llegar a un par de metros. Tenía el bigote fino y unos ojos claros de cansancio bueno. «Estoy viva, oficial», respondió doña Mercedes, «y con algo que no se puede perder». Apretó el cuaderno sin alzarlo. «Pero antes que nada él», señaló a Centauro. «Él la salvó». El oficial vio el arnés, leyó las letras, abrió un poco la boca y se contuvo. Todavía no dijo lo que sabría en unos minutos. Todavía no, porque el milagro tenía que cerrarse como había empezado, con respeto. El otro oficial rodeó con la mirada a Julián. No vio desafío, vio derrota honesta, esa que nace de reconocer que uno se equivocó de camino. «Joven», dijo el primer oficial, sin aspereza. «¿Quiere decir algo?». Julián respiró, como quien sale a la superficie. «Que yo ya no voy a tocar a la señora», contestó, «y que si me preguntan quién me detuvo», miró a Centauro. «Fue él».
Matías sonrió sin querer, como cuando a uno se le escapa la alegría. Doña Mercedes cerró los ojos un segundo y murmuró algo que solo el caballo oyó. Tal vez era una oración, tal vez un gracias en su idioma de madre. Centauro inclinó la frente y la tocó con la suya. Nadie aplaudió, nadie debía. Era como estar en un santuario sin paredes. La luz cambió otra vez. El sol se escondió detrás de la nube que antes lo había dejado pasar. El brillo del arnés se volvió discreto, como si guardara su propia lámpara. La campana no sonó más. La calle, de a poco, recuperó su color normal, pero no su significado. Esa cuadra ya no sería la misma. La esquina del farol torcido había sido marcada por algo que no se borra con escoba. El oficial hizo un gesto con la mano, invitando a que se acercaran sin atropello. Dos vecinas dieron pasos chiquitos. Don Chano recogió el bastón del suelo, lo limpió con el delantal y se lo puso en la mano a doña Mercedes. Ella lo recibió como quien agarra un recuerdo que le vuelve el pulso. Julián no huyó, se quedó a un lado, mirando el reloj por última vez y luego bajó la mano. Alzó la vista. No había castigo claro todavía, pero sí un principio de transformación. Eso ya era mucho. Y en el centro, Centauro, quieto, alerta, con ese respiro largo que parece latido. Si te acercabas lo suficiente, podías escuchar su corazón mezclado con el de la anciana, a un mismo ritmo. Esa fue la parte íntima del milagro, dos vidas golpeadas por historias distintas, encontrando el mismo compás. El barrio lo vio, tú lo viste, yo lo vi, y no hizo falta explicación, porque a veces, y hoy lo aprendimos en voz baja, Dios no manda truenos, manda un caballo con placa, un rayo de luz y un barrio entero que recuerda quién es cuando se mira a los ojos sin miedo. En San Miguel del Norte, esa tarde quedó prendida en las piedras, como si cada paso futuro fuera a tocar el eco de 4 cascos que no se movieron para pelear, sino para sostener. La patrulla se detuvo justo frente a la furgoneta y el sonido del motor se apagó, dejando que el silencio se llenara de respiraciones contenidas. Las luces azules seguían girando, pintando de destellos las paredes de adobe y las caras expectantes de los vecinos. El eco de las sirenas se fue apagando lentamente por las callejuelas, como si el barrio entero hubiera retenido el aliento para escuchar lo que estaba a punto de pasar. Doña Mercedes, todavía apoyada en el lomo cálido de Centauro, sostenía con fuerza el cuaderno de pasta dura contra su pecho. Ese cuaderno, que había cargado como un secreto durante años, parecía pesar más que nunca, no por su volumen, sino por el poder de lo que contenía. En sus páginas vivían nombres, fechas, documentos y verdades que podían cambiar el destino de San Miguel del Norte y que ya no podían quedarse guardadas. El oficial de bigote fino y ojos claros se acercó despacio, con las manos a la vista, sin hacer movimientos bruscos. Se agachó un poco para quedar a la altura de la anciana. «Señora, ¿puede decirme qué pasó aquí?», preguntó con voz firme, pero sin dureza. Doña Mercedes lo miró directo a los ojos. «Lo que pasó, oficial, es que vinieron por esto», y levantó apenas el cuaderno lo suficiente para que él lo viera. El oficial alargó la mano con cautela, pero ella no lo soltó. «Antes de que lo toque», añadió, «usted debe saber que aquí dentro está la prueba de un plan para envenenar nuestra agua. Nombres de los responsables, documentos firmados, todo. Esto lo escribió mi hijo antes de que lo mataran». El murmullo entre los vecinos se hizo más fuerte. Algunos se llevaron las manos a la boca. Otros asintieron como si algo que sospechaban por fin se confirmara. El oficial ladeó la cabeza, como asimilando el peso de esas palabras. «¿Está segura, señora? Esto es muy serio. Más serio que perder a un hijo, no creo», respondió ella sin pestañear. «Y si Dios me dejó llegar hasta este día, es para entregarlo». Centauro resopló como si estuviera de acuerdo. Sus orejas se movieron hacia adelante y sus ojos
brillantes bajo la luz que se filtraba entre los tejados, no se apartaban ni un segundo del rostro de Julián. El hombre, que hasta entonces había permanecido a un lado, apretó los labios y bajó la mirada. Ya no había lucha en su postura, había resignación y quizá un inicio de arrepentimiento. El oficial extendió una vez más la mano y esta vez doña Mercedes le entregó el cuaderno. Sus dedos se demoraron un segundo más de lo necesario, como si le costara desprenderse de ese pedazo de su historia. Cuando lo soltó, exhaló profundamente, como quien deja caer una carga que ha llevado demasiado tiempo. El segundo oficial, un hombre más joven, abrió el cuaderno con cuidado y empezó a hojearlo. Sus cejas se fruncieron al ver los documentos, sellos y firmas. «Esto», murmuró, «esto puede destapar algo muy grande». «Por eso lo querían», intervino don Chano desde su lugar. No era un simple robo, era para silenciarla. El joven oficial levantó la vista hacia Julián. «¿Es cierto?», preguntó. Julián dudó, tragó saliva y miró a doña Mercedes. Ella no lo miraba con odio, sino con algo más desconcertante, compasión. «Yo», empezó, «no voy a mentir. Me mandaron por eso. Me dijeron que no podía quedar en sus manos, pero nadie me dijo que», hizo una pausa, «que había un barrio entero dispuesto a protegerla». Centauro movió la cabeza, como si hubiera entendido cada palabra. El oficial de bigote se irguió y dio un paso hacia Julián. «Señor Herrera, está detenido, tiene derecho a guardar silencio». «No voy a guardarlo», interrumpió Julián, con una voz inesperadamente firme. «Voy a decir quién me mandó, y voy a decir dónde guardan los otros papeles». Un silencio pesado cayó sobre la calle. Los vecinos se miraban entre sí, incrédulos. Era como si una grieta se hubiera abierto en una pared muy vieja y por fin entrara la luz. Doña Mercedes bajó la vista al suelo y sus ojos se llenaron de lágrimas, no por tristeza, sino por algo más profundo, una mezcla de alivio y fe renovada. Levantó la mano y tocó suavemente el cuello de Centauro. «Hijo, cumpliste con tu misión», susurró, «y yo con la mía». El caballo inclinó el cuello hacia ella, cerrando los ojos un instante, como si aceptara la gratitud. El barrio entero, que hasta entonces había sido un espectador, estalló en un aplauso espontáneo. No era un aplauso ruidoso ni festivo, era un aplauso de respeto, de reconocimiento a la valentía y a la verdad que por fin había salido a la luz. El oficial sostuvo el cuaderno contra su pecho, como si supiera que llevaba algo más que papeles. Llevaba la esperanza de un pueblo. Y entre el aplauso y el olor a tierra, entre las miradas cómplices y el calor del atardecer, todos entendimos que esa tarde, San Miguel del Norte no solo había salvado a una anciana, había recuperado su voz. Centauro, imperturbable, seguía ahí, como si supiera que su lugar no estaba solo en esa calle, sino en la memoria de cada uno de los que lo vieron detener la mentira con la fuerza tranquila que solo tienen los que vienen enviados de Dios. La tarde en San Miguel del Norte parecía haber detenido el reloj. El sol, ya bajo, bañaba las fachadas coloridas con un tono ámbar, como si quisiera envolver todo en un manto de calma después de la tormenta. El aire olía a tierra tibia, a pan dulce recién horneado y a una brisa suave que bajaba del Cerro del Rosario. La calle del Perdón, escenario de todo lo que había ocurrido, no era la misma. Las piedras viejas, gastadas por los años, parecían ahora sostener un recuerdo que quedaría tatuado para siempre en la memoria de quienes lo habían presenciado. Doña Mercedes Álvarez, con sus 78 años a cuestas y los ojos grises aún húmedos, estaba sentada en una de las bancas de la pequeña plaza. El bastón descansaba apoyado en su pierna y en su regazo sostenía un pañuelo blanco bordado con flores que había sacado de su bolso. Lo acariciaba distraída, como si quisiera calmar con ese gesto el latido acelerado que todavía sentía. Frente a ella, a escasos pasos, Centauro permanecía de pie, quieto pero alerta, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el lado donde estaba ella,
como asegurándose de que su protegida seguía bien. Los vecinos se habían acercado poco a poco, formando un semicírculo. No había gritos, no había fiesta. Había un silencio respetuoso, el tipo de silencio que uno guarda en los momentos que pesan. La señora Tencha, con su rebozo bien acomodado esta vez, estaba de pie detrás de doña Mercedes como si quisiera cuidarla. Don Chano, el zapatero, había cerrado su negocio antes de tiempo y se mantenía de brazos cruzados, observando al caballo como si tratara de entender de dónde había salido un animal así. El niño Matías, con el triciclo ahora apoyado contra la banca, miraba a Centauro con una mezcla de asombro y orgullo, como si hubiera presenciado a un superhéroe de carne y hueso. Los oficiales seguían allí, pero ya no había tensión. Uno de ellos sostenía el cuaderno de pasta dura que contenía la verdad que había estado enterrada por años. El otro oficial, el más joven, conversaba en voz baja con Julián Herrera, que estaba sentado en la parte trasera de la patrulla, con la mirada baja y las manos apoyadas en las rodillas. No había esposas en sus muñecas, al menos no todavía. Había algo distinto en su expresión. No era el rostro del hombre que había llegado con órdenes frías, sino el de alguien que había visto demasiado en poco tiempo y que empezaba a entender que su vida tenía que cambiar de rumbo. Doña Mercedes giró un poco la cabeza hacia los vecinos y con voz suave pero clara dijo: «No me salvaron solo a mí, se salvaron ustedes también. Hoy no se llevaron nuestra voz, ni nuestro derecho a la verdad». Un murmullo aprobatorio recorrió el grupo. Algunos asentían con la cabeza, otros se limpiaban discretamente las lágrimas, y entonces, como si supiera que era su momento, Centauro dio un paso hacia adelante, acercándose a la banca. Su sombra se proyectó larga sobre el empedrado, cubriendo parte de la plaza. Doña Mercedes extendió la mano y él, con un movimiento lento y delicado, inclinó la cabeza hasta que su frente tocó la palma arrugada de la mujer. «Gracias, hijo», susurró ella. «A veces los animales tienen más corazón que las personas». Esa frase quedó flotando en el aire. Nadie la cuestionó, nadie la interrumpió. Era una verdad tan simple como contundente. La señora Tencha, con los ojos húmedos, rompió el silencio. «Este caballo no vino por casualidad, Dios lo mandó». «Amén», respondió don Chano, sin apartar la vista de Centauro. Y de pronto, como si fuera una señal, un grupo de vecinos comenzó a acercarse más. Algunos llevaron baldes con agua limpia, otros trajeron frutas, y una mujer llegó con una manta para cubrir a doña Mercedes del fresco que empezaba a bajar. Nadie lo organizó, simplemente pasó. El barrio se movía como un solo cuerpo, guiado por un sentimiento de gratitud y unidad. El oficial de bigote fino se acercó a doña Mercedes y le dijo: «Señora, este cuaderno se llevará como evidencia, pero le prometo que no se perderá, se hará justicia». Ella lo miró fijamente buscando en sus ojos la verdad. «Si me miente yo lo sabré». «Y él también», dijo, señalando con la barbilla a Centauro. El oficial sonrió apenas, con un respeto que no era fingido. «No pienso fallarle». Mientras tanto, Julián levantó la mirada por primera vez desde que estaba sentado en la patrulla. Sus ojos se cruzaron con los de doña Mercedes. Ella no le dijo nada, pero en esa mirada había un mensaje claro: «Todavía puedes cambiar». Julián asintió muy levemente, como aceptando que tal vez ese día había sido detenido para salvar su vida de otra manera. El sol ya se estaba ocultando detrás del Cerro del Rosario, tiñendo el cielo de rosa y púrpura. Los niños que habían estado mirando desde lejos se acercaron poco a poco, curiosos. Uno de ellos, más valiente, tocó el cuello de Centauro. El caballo bajó la cabeza, permitiendo la caricia. El niño sonrió como si hubiera tocado una leyenda. La iglesia de San Miguel del Norte dejó sonar sus campanas. Esta vez no fue un repique de advertencia ni de misa. Fue un toque largo, pausado, que llenó la calle y la plaza. Era como un anuncio para todos. Hoy ganamos algo que no se puede medir.
Doña Mercedes se levantó despacio, con ayuda de su bastón. Dio unos pasos junto a Centauro hacia el centro de la plaza. El caballo caminaba a su lado con la misma calma que había mostrado desde el principio, como si entendiera que la batalla ya estaba ganada, pero que todavía debía quedarse un rato más para asegurarse. El barrio entero, sin que nadie lo pidiera, formó un pasillo humano para dejarles pasar. Algunos tocaban el hombro de la anciana en señal de respeto, otros acariciaban el lomo del caballo. No había aplausos estridentes ni gritos. Era un desfile silencioso de gratitud y admiración. Cuando llegaron a la entrada de la plaza, doña Mercedes se detuvo y miró hacia atrás. Vio las caras de sus vecinos, unidas no por la curiosidad del momento, sino por la certeza de que juntos podían proteger lo que amaban. Vio a Julián sentado, ahora con una expresión menos dura. Vio a los oficiales guardando el cuaderno con cuidado, y vio, sobre todo, a un caballo que había llegado como un rayo y que se quedaba como un símbolo. San Miguel del Norte siempre ha sido un lugar de gente buena, dijo la anciana mirando a todos. Pero hoy recordamos que, cuando nos unimos, ni el miedo ni la mentira pueden con nosotros. El sol terminó de esconderse y la primera estrella apareció en el cielo. Centauro levantó la cabeza hacia ella como si estuviera saludando a alguien allá arriba. Doña Mercedes lo miró y sonrió. Y el barrio entero, en ese instante, supo que esa historia no se olvidaría nunca, porque había sido escrita no solo con palabras, sino con coraje, ¿verdad? Y la lealtad inquebrantable de un héroe inesperado, que había unido a todos bajo una misma causa. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia que, más que un relato, es una lección de vida. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has dejado que el miedo te calle? ¿Cuántas verdades has guardado por temor a las consecuencias? Y lo más importante, si hoy Dios te pusiera frente a una oportunidad para defender lo que es justo, ¿te atreverías a hacerlo? Piensa en lo que viste aquí, la unión, el valor, la lealtad. No lo dejes solo en tu memoria, llévalo a tu vida diaria. Defiende la verdad, protege a los que no pueden defenderse y recuerda que hasta el gesto más pequeño puede cambiar una historia entera. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias que inspiran, conmueven y nos recuerdan que la fe, el amor y la justicia siempre valen la pena. Y dime en los comentarios qué hubieras hecho tú si estuvieras en el lugar de doña Mercedes. Estoy lista para leerte.